De esto se habla. Conducen Rafael Cavada y Rocío Montes. Una producción de Prisa Media. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a De Esto Se Habla, esta coproducción de El País junto a Radio ADN, junto a Rocío Montes. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, ¿y tú, Rafa? ¿Cómo estás? Bien, un poco cansado, pero bien. Bien, de tanto viaje, pues, Rafa, que te echamos de menos en este espacio. Hoy día tenemos a una súper invitada. Hemos tenido muy buenos invitados en De Esto Se Habla. Teresa Valdés, socióloga, coordinadora del Observatorio Género y Equidad y Feminista Histórica, como la llaman ahora. ¿Por qué te dicen ahora hay una división entre históricas y no históricas, o no? Históricas somos las que tenemos mucho carrete, muchos años. Entonces, claro, somos históricas porque de pronto las jóvenes del Mayo Feminista del 2018 descubrieron de que no eran las primeras. Imagínate. Bienvenida, Tere. Mucho gusto estar aquí. Bienvenida. Teresa, ¿cuál es el estado de la cuestión? ¿En qué estamos en términos de las principales preocupaciones de las mujeres hoy y el movimiento feminista? Ante este gobierno que, ha sido distinto. Es el gobierno más conservador que hemos tenido en las últimas décadas y también es un gobierno que llegó, ¿cierto?, sin determinadas promesas, a diferencia de las candidaturas anteriores del presidente Kast, pero también con una posición muy clara que el presidente no ha cambiado, ¿no?, en términos de aborto, etcétera. ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo estamos en este momento? A casi 5 meses ya del inicio del gobierno. Mira, es bien complejo porque en este minuto estamos todas las mujeres de Chile sufriendo el impacto de las medidas, de las políticas de este gobierno que han sido terriblemente regresivas y dolorosas. O sea, el bencinazo afecta a las mujeres de una manera extraordinaria. Pareciera que no, pero sí. Todo lo que tiene que ver con alza del costo de la vida, con condiciones de vida, afecta mucho a las mujeres. Entonces, hemos hecho muchas conversaciones, estamos trabajando, haciendo talleres, discutiendo con mujeres de norte a sur del país y la sensación principal es de miedo, rabia y expectativa, temor, digamos, mucho temor. Hay esta sensación de un déjà vu, hay un miedo de lo que vivimos en tiempo de dictadura para las generaciones mayores. Y por otro lado, te paraliza, digamos. Han sido tan brutales, porque han sido todos los días un golpe distinto, todos los días pasando algo. Invadir, ¿no es cierto?, anegar esta estrategia que ha tenido comunicacional, que ha tenido este gobierno, tiene mucho impacto en las mujeres. Entonces la sensación primera es alerta, miedo y bueno, se está conversando mucho de los impactos. Hay, mira, también una sensación cultural, o sea, resumido en esto, el machismo salió del closet. Entonces, como ves de pronto que se dicen cosas que nadie se había atrevido a decir. Por ejemplo, bueno, el tipo de cosas que están diciendo, que se callen las feministas en una... Claro, el diputado... ¿no es cierto? En la Cámara de Diputados se permite decir que se callen las feministas. El diputado libertario, ¿cierto?, que propone este proyecto que, entre otras cosas, propone escuchar los latidos del corazón antes de abortar. Escucha su corazón. Entonces, esa sensación de que estamos en un contexto nuevo, distinto, y que tenemos que generar, digamos, recuperar en el fondo una manera de funcionar que tuvimos y que hemos tenido, pero que por distintas razones, ¿no es cierto?, nos hemos desarticulado, de recuperar esa conversación y el sentirnos juntas. Después del Mayo Feminista hubo una cierta desarticulación del movimiento. Yo estuve, por ejemplo, en el 8M, no lo vi tan masivo y se esperaba que no fuese tanto como otros años, por supuesto. No sé cuál es la sensación, ¿no? Lo que pasa es que el Mayo Feminista fue muy generacional. Entonces las generaciones tienen el tema que pasan. Uno cumple años y las mujeres terminan la universidad y se van insertando en otros lados. Entonces son nuevas generaciones que se van incorporando. Sin embargo, este 8 de marzo fue extraordinariamente grande cuando se esperaba, digamos, de que iba a ser más bien reducido. Fue enorme, fue multitudinario y fue
Bueno, como son estas instalaciones del 8M, porque no era una marcha, era una celebración en la Alameda, ¿no es cierto? Había chicas con los niños, fue notable que es decir, aquí estamos nosotras, celebremos. Yo me quiero detener un poco en el proyecto de ley. Yo estuve fuera durante gran parte de este asunto de Escucha su corazón. Y a mí hay algo que me preocupa porque no recuerdo haber visto un proyecto de ley que descaradamente proponga una coacción del Estado para que el derecho de una persona sea efectivo. Existe la ley de la interrupción del embarazo en 3 causales, y aquí lo que se está haciendo es ejerciendo una coacción, pese a que todo el mundo que trabaja en el área, no me refiero a los feministas, me refiero al área de la psicología, de la psiquiatría, de la sociología, está más o menos de acuerdo en que esto es causar un dolor innecesario, revictimizar a una persona, someterla a una presión absolutamente indebida, y el Estado, en el legislativo se toma esto coaccionando a la víctima. Bueno, es un diputado nomás, no es el Estado. Sí, pero hay un proyecto de ley. Presenta un proyecto de ley que tiene que ser discutido, ¿no es cierto? Es lo más violento que hemos vivido. O sea, no hay mayor violencia que la que hemos sido expuesta con ese señor diputado, que prefiero ni acordarme del nombre. Es de tremenda violencia y ya vemos que la reacción ha sido el conjunto de la sociedad. O sea, tenemos ayer o anteayer una carta de un sacerdote en el Mercurio diciendo esto no es aceptable. Porque eso es lo más fuerte que ha hecho el feminismo, digamos, en el mundo y también en Chile, que es instalar el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho, con dignidad, ser respetadas, ser reconocidas. Y eso es transversal. Entonces, además, cuando tenemos un derecho como es la ley IBE, que son 3 causales, que son extremas, que son dramáticas, no hay ninguna duda de que eso debe, una sociedad que se considera respetuosa de los seres humanos, eso tiene que estar ahí. Entonces, eso es la conquista, digamos, cultural que hemos hecho nosotras, poner en el centro, decir, las mujeres somos humanas, los derechos humanos, hay derechos de las humanas, y esos son reconocidos por el conjunto de la sociedad. Teresa, el presidente Kast llegó al gobierno, como recordaba al comienzo, sin esta agenda de retroceso de derechos alcanzados, ¿no? A diferencia de sus campañas anteriores. Y respecto de la ley de los latidos del corazón, apoyada y firmada, impulsada por diputados libertarios y republicanos, el gobierno ha preferido tomar distancia, ¿no? Ha dicho de alguna forma que no va a ir con ello, al igual que otras cosas como Codelco. Sin embargo, ha ido cambiando la posición. Al principio dijo que eso sucede, claro, en la Cámara de Diputados, que se discuta. Ahora ya tenemos evidencia científica de que eso no sirve, dicho por la ministra de Salud. Exactamente. O sea, ha ido variando. Pero hay algunas interpretaciones. El otro día, conversando en otro espacio con Álvaro Elizalde, el exministro, planteaba que el gobierno, a través de estos proyectos de ley, manda globos sonda, ¿no? Para ver en la opinión pública cómo está y avalado determinada iniciativa para luego avanzar. ¿Tú crees en eso? Así es, ¿sí? Así es. Es bien curioso porque el Partido Republicano es el partido del presidente, no es cualquier partido. Entonces es tirando a ver hasta dónde podemos mover las vallas. O sea, lo mismo con la privatización, ¿no es cierto?, de Codelco. O sea, a ver hasta dónde podemos avanzar. Lo interesante es la reacción de la sociedad, que es unánime. O sea, tiene una Miss Universo Chile que en su discurso final lo que hace es una diatriba diciendo esto no puede modificarse, esto es un derecho a las mujeres, esto es inhumano. Entonces, claro, están probando porque este presidente llegó, me van a perdonar, a punta de mentiras. O sea, este señor prometió cosas que no va a cumplir, no puede cumplir, dijimos que no iba a poder cumplir, pero captó, ¿no es cierto?, una preocupación muy grande que también había entre las mujeres. Te advierto que es interesante cuando uno ve las elecciones, la votación, el grupo que no dio voto mayoritario a Kast son las mujeres mayores de 50 años. Sí. En ese grupo hubo, digamos, rechazo. No se votó por este señor. Entonces, que no es raro, digamos, que hubiera una conciencia mucho mayor de las consecuencias de este gobierno, digamos. Pero entonces, llegó con una oferta escondiendo casi todo, porque también la reforma tributaria estaba escondida, también, ¿no es cierto?, las relaciones internacionales, todo eso estaba escondido.
Entonces llegó ahí y hoy día lo que tú tienes es esta sorpresa, este sentir que te están todos los días, digamos, pegando un golpe y cambiando una calidad de vida, porque nosotros como colectivamente, además sobre todo desde el 90 en adelante, fuimos generando a través de leyes, de políticas, de discusiones, de avance en los movimientos, ¿no es cierto? Un decir, esto es lo que nos gusta como sociedad. Y eso incluye una serie de derechos o en distintos ámbitos. También en la cultura. Mira que en la cultura lo que estamos viviendo uno no lo puede creer. Entonces, los recortes en el Fondar, por ejemplo. Los recortes, no, desde la paralización del GAM en adelante. Claro. O sea, es una patada decir esto, nada, olvídense de la cultura, a trabajar. Lo único que importa es que tengan empleo. Ahora, Teresa, tú eres de las personas que piensa que este es un gobierno de ultraderecha o no, porque la oposición, la izquierda, se ha dividido en torno a la definición de quién tienen al frente. Juan Gabriel Valdés en este espacio planteaba, no es un gobierno de ultraderecha. Otone, en este mismo espacio, lo mismo. El ministro Cordero también lo fundamentó en otro medio de comunicación. Es que depende de tu visión, pues depende de qué es lo que tú consideres de ultraderecha. O sea, este señor, si tú miras su trayectoria, miras sus propuestas, lees lo que dice el Partido Republicano, es de ultraderecha. Otra cosa es qué es lo que puedan realizar, digamos. La impronta autoritaria está clara, de que el orden es lo más importante, ¿no es cierto? Y todas esas cosas tienen una impronta autoritaria de derecha y no sé si ultraderecha, digamos, pero que se juega en vamos a ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que pueden hacer. A mí me tiene impactada este beneficio, digamos, a los grupos más ricos de Chile, incluida la condonación, o sea, el tema de las contribuciones, que es una marca de clase, pero dramática. Y tú después dices, ay, que no hay lucha de clase, es terrible. La fórmula que finalmente se aprobó hace unas horas en el Congreso de cómo compensar a los municipios por lo que pierden con las exenciones tributarias, ¿no? Y se compensa con impuestos generales que contribuimos todos. La señora que está en San Ramón, ¿no es cierto?, pagando el pan, está contribuyendo a lo que sucede en Vitacura. Ahora, ¿por qué si la situación es la que describe, Teresa? No hemos visto, lo decía Roberto Méndez hace una semana, de esto se habla, la calle está tranquila, no han habido grandes manifestaciones, el viernes pasado sin duda las mujeres... pero no protestas. Exactamente, sí, más bien los estudiantes hace una hora también, pero todo más o menos en términos que no se ha desbordado. ¿Por qué está ocurriendo eso? Lo hablábamos antes de empezar este espacio a grabar. O sea, hay una situación de paralización, de decir que tú no sabes para dónde va esto. Y efectivamente en tema de liderazgo hay un descolocamiento, digamos, te cambiaron el escenario, todavía no sabemos cómo se mueven, se están empezando a mover y esperando, digamos, la acción. Ahora la discusión del proyecto de ley de las 40 horas va a generar, obviamente, y la CUT se está reuniendo con distintos actores sociales, también con nosotras mujeres, o sea, porque tú no sales a la calle un día para otro. Además tenemos una experiencia que es compleja, o sea, lo que sucedió, ¿no es cierto?, con el estallido social 2019 y esa sensación, digamos, de que no se tradujo más que un proyecto constitucional que tuvo las consecuencias que tuvo, entonces que no se aprobó. Entonces todo eso está en el escenario de hoy en términos de qué hacer la gente. Este país es muy sabio, la gente es sabia. No va a salir de un día para otro sin tener claro qué vale la pena, por dónde. Por eso no es raro que salgan, ¿no es cierto?, mujeres el día 31 a todo el país con un pañuelazo, ¿no es cierto?, diciendo este proyecto de Escucha su corazón, no. Y salen miles de mujeres y salen a lo largo del país. Entonces, hay vamos paso a paso. Ahora, los estudiantes empezaron a movilizar. Yo creo que históricamente hablando, la fecha ha sido uno de los uno de los grupos que cuando toma acción ha provocado cambios importantes en este país. Siempre, pero si tú piensas lo que fue la dictadura, y esto es bien fuerte de recordarlo, nos demoramos 10 años en salir masivamente a la calle. Es cierto que había represión, que había muertos, que había tortura, que había todo lo que había, pero hay un proceso de articulación, de construcción, digamos, de una propuesta
y desde intereses distintos, o sea, desde obviamente que hay mucha heterogeneidad y diversidad, hasta generar, decir, esto es lo que queremos, esto es lo que pensamos para el futuro, cuando hay también esta crisis de la política, en el sentido de que la política parece que se perdió un poco de cuál era su tarea. Y hoy día está siendo especialmente, digamos, provocada, cuestionada. Yo espero, digamos, de que vayamos progresivamente entendiendo de que la democracia es lo más importante de cuidar. Y lo decimos las feministas, porque cuando se pierde la democracia, las que más perdemos somos las mujeres. Eso sí que está demostrado en el mundo. ¿Por qué? A ver, profundicemos en eso. Porque cuando tú pierdes, digamos, la democracia, pierdes los mecanismos a través de los cuales generas, digamos, la distribución igualitaria de recursos, de políticas y todo. Y como nuestra cultura es básicamente patriarcal, sigue habiendo, y los datos lo muestran, ¿no es cierto?, las brechas entre hombres y mujeres, la tendencia es a que, digamos, no se avance, se permanezca, digamos, en lo que hay. Y lo que hay es discriminatorio. Ahora, el actual gobierno, que va a cumplir 5 meses, como recordábamos, se ha mantenido dentro de los márgenes democráticos, Teresa. Por eso la gente está a la expectativa. Se ha mantenido entre los márgenes democráticos hasta por ahí nomás. O sea, tú puedes decir, sí, porque cuando tú dices que se pasa una reforma de esa magnitud y no se conversa y no se acepta, o sea, la democracia es más que yo tengo un voto más y chao, te gané. Pero son las reglas ante las cuales... dentro del cuadro institucional. Ya sé, porque claro, tienes dentro del cuadro institucional, pero nosotros mismos venimos de un proceso en el que tuvimos una reforma de pensiones en que se llegó a unos acuerdos que pensaban que eran imposibles. Claro, no existían las mayorías a lo mejor en el Congreso para haber pasado la aplanadora, pero este país, o sea... Y si tú haces una encuesta, la encuesta sistemáticamente dice que la gente prefiere que haya negociación, que haya conversación. Y eso fue lo que sucedió con los procesos constituyentes. Entonces, pasar la aplanadora, tú puedes decir son las reglas de la democracia, pero no es democrático, no es democrático. O sea, estás abonando a una tensión que el día de mañana cambian las mayorías y cambias todo. Entonces, la democracia también requiere estabilidad, generar consenso, y esto no ha habido ningún interés de generar consenso. ¿En qué medida, Tere, el 2019 ha marcado el destino del movimiento social posterior? ¿Y qué lecturas se sacan de aquello? Más que el 2019 es la sumatoria de los procesos de convención constitucional, los procesos constitucionales, ese digamos, plebiscito del 4 de septiembre del año 22. Y fue una derrota muy contundente. Fue una derrota muy contundente. Del rechazo, ¿no? Ha generado en el movimiento de mujeres y en la feminista un dolor inconmensurable, digamos, una sensación de no entendimos, qué es lo que no hicimos bien, qué es lo que no pudimos comunicar. Y yo te diría que ese es el desafío más grande que tiene el feminismo y en general los movimientos progresistas, el conectar de que lo que tú estás proponiendo tiene que ver con las personas, con la calidad de vida, con su futuro, y que no es una consigna, digamos, en el aire. Entonces, ¿y qué se hizo mal, Tere? La pregunta la voy a ampliarla un poquitito. ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos desde la caída de la dictadura acá? ¿Cómo en un país que dio una lucha ejemplar? La ampliaste harto. Sí, pero el último periodo es más interesante. Porque ¿cómo llegamos de esa lucha ejemplar contra la dictadura hasta aprobar leyes a una generación que está dispuesta a ceder en las libertades para tener más seguridad, que un gobierno pone a una mujer que trajo a las Águilas de Cristo a Chile como ministra de Mujer y Equidad de Género? ¿Cómo tenemos proyectos de ley como esta? O sea, ¿en qué momento el movimiento, digámoslo así, civilizatorio recibió un golpe tan grande? A ver, hay transformaciones internacionales, globales, digamos, que estamos viviendo, que no son atribuibles a la realidad chilena. O sea, el tema de lo que significa la inmigración, el narcotráfico, el crimen organizado, son fenómenos nuevos que no hemos sido capaces de incorporar en forma oportuna a las propuestas, a los análisis y al impacto real que tenía la gente. Entonces, es muy fuerte lo del plebiscito. ¿Por qué es tan fuerte? Porque aparece
5 millones que no había votado nunca, que no quería la política, que desconfiaba de la política. Entonces tenemos de pronto otro país, y ese otro país todavía estamos procesando cómo lo incorporamos plenamente. Yo lo dije en alguna entrevista en esos tiempos, yo prefería, digamos, el país después de que antes de, pero el desafío es descomunal, porque ahora sí tienes que asegurarte, digamos, de estar respondiendo a las condiciones de vida de un montón de gente que dice, ustedes me han fallado, no me convienen, con una impronta de individualismo, digamos, porque las generaciones de hoy día ninguna vivió, o sea, las que están hoy día jóvenes, ninguna vivió ni la dictadura, ni la recuperación de la democracia, ni nada. O sea, si este padrón electoral es otro, entonces está en otro país. Estamos en la de... O sea, los partidos no fueron capaces y los centros de estudio, mira, a mí me da un enojo enorme, porque hubo una época en que los partidos tenían sus centros de estudio, esos centros de estudio estaban produciendo conocimiento, y de pronto pasaron a tener unos centros de estudio que estaban más bien viendo cómo vamos en la parada, cómo calculamos, o sea, cómo... Y entonces ese desafío de conocer a la sociedad respecto a la cual tú haces propuesta y quieres transformar, porque tienes una propuesta de igualdad, o sea, yo soy una convencida de que la propuesta progresista es definitivamente lo mejor para todas las personas, el tener un Estado de derechos sociales, que el Estado, ¿no es cierto?, los recursos, seamos solidarios, todo lo contrario a lo que está pasando en este minuto, que generemos igualdad, que para mí, digamos, que el promedio de ingresos de los trabajadores en Chile sea 600 mil pesos, es inaceptable cuando tiene gente que está ganando 70 millones mensuales. Entonces, cuando tú dices eso, que nosotros lo consideramos bueno, ¿qué pasó, digamos, que no hemos hecho contacto, no lo hemos podido comunicar y que por lo tanto parece que lo hicimos mal, que no respondimos, que no logramos, o sea, en el gobierno de Boric se hicieron todos los avances en materia de seguridad, pero todo llega tarde, digamos, todavía estamos recién viendo las posibilidades de esas reformas, pero no, la política, los partidos no fueron capaces de abordar oportunamente los fenómenos que estaban sucediendo. Ya en pandemia vimos lo que era el ingreso al narcotráfico. Yo he estado en varios espacios así de candidaturas diversas, ¿no es cierto? Y habíamos quienes decíamos, este tema hay que abordarlo ya, esto es urgente, esto estaba pasando, ¿no es cierto? Pero la inercia, la lentitud, y no eran visibles porque no votaban. Tere, ¿qué te parece a ti el papel de la primera dama, Pía Adriasola? No veo su papel, la verdad. La señora como dueña de casa, que cuando le cambian a las ministras, le toma la mano a las ministras, como solidaria, está en su casa. No tiene un lugar, yo lo he dicho varias veces, no tiene un lugar institucional, no tiene. Dicen que está armando una fundación, que está armando una serie de cosas. Tiene derecho como una ciudadana, puede armar su cosa, pero no creo, digamos, que vaya a reponerse esa estructura, lo que fueron otras, no voy a apelar aquí, algunas primeras damas que iban y ajusticiaban a los empresarios para que aportaran a las fundaciones. Eso se terminó y eso está bien. El llegar indirectamente, digamos, al presidente a través de la primera dama, eso se terminó. Entonces yo pienso que ella está bien, tiene su familia, tiene su... Pero no encuentras un papel menor en todo esto, ¿no? ¿O es una mujer poderosa que influye desde su punto de vista bastante conservador? No tengo evidencia, no tengo cómo opinar sobre ella. Solo, además, yo no hago un seguimiento de su persona, entonces solo cuando aparece... De la ministra de la Mujer, Judith Marín. Lo más impresionante de la ministra de la Mujer es su ausencia. Estamos en las organizaciones de mujeres pidiendo audiencia, hemos tenido muchos problemas, no nos han sido dadas las audiencias, esperamos tenerlas, tenemos una nueva fecha con la subsecretaria, nos han ido corriendo, a otras organizaciones les ha pasado lo mismo, estamos esperando poder conversar con ella porque en los gobiernos de Piñera nosotros tuvimos participación y seguimos adelante con todas las instancias de participación. Y ahora lo que estamos viendo es que las instancias de participación, digamos, están siendo bloqueadas, postergadas, ignoradas. Entonces, ¿pero ustedes tienen alguna esperanza de sacar algo en limpio en esas reuniones? O sea, queremos que nos informen. Nosotros como sociedad civil tenemos derecho a hacer aquello que llamamos monitoreo, control ciudadano.
las leyes que están aprobadas tienen funciones, digamos, y obligaciones para los ministerios para cumplir, para que los derechos sean efectivos. Y aquello, ¿no es cierto?, de que tú tienes un derecho y se te tiene que cumplir, pasa por los reglamentos, pasa por las coordinaciones, y lo que sabemos es que la ley de violencia no está teniendo los avances que corresponden porque el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género no ha hecho los avances que corresponden. ¿Qué era el riesgo, no?, de que no se implementara una ley aprobada, pero finalmente, la ley ¿no? está, y la ley tiene exigencias, y la Fiscalía ha avanzado, el Poder Judicial ha avanzado. Ministra Esteves ha sido muy categórica en querer que avance, ¿no? Así es, absolutamente, porque, o sea, si uno piensa los números, o sea, el delito más frecuente en Chile es el delito de violencia contra las mujeres, una violencia por razones de género. Y los números son atroces, son enormes. O sea, si una de cada 3 mujeres a lo largo de su vida de pareja ha tenido una situación de violencia, eso es 1/3 de la población femenina. Somos miles de miles. Entonces, no es una cuestión que tú digas, no, es que no es prioridad. O sea, va a ir creciendo. O sea, el Mayo feminista fue también por eso, fue también por el tema de la violencia. Entonces, y eso no va a desaparecer, y eso no tiene ideología, no tiene nada. Eso lo ves en las iglesias, lo ves, todo el mundo sabe, digamos, que esto es un tema que tiene que ser abordado. Y esa ley, la ley integral, la gracia que tiene es que se hace cargo de que es un tema que tiene que ser abordado desde todos los sectores, sí, desde la educación, desde justicia, y que tienes que implementar, digamos, una visión que ponga en el centro, digamos, el que aquí tenemos un tema a resolver y prevenir, sobre todo prevenir, porque la violencia está instalada. Además, agreguémosle ahora la violencia política, la violencia digital. Mira el informe del CERVEL el otro día, ¿no es cierto? Sistemáticamente el lenguaje tóxico en las redes sociales es hacia las mujeres. O sea, no vas a tapar el sol con un dedo, o sea, este es un tema. Entonces nosotros queremos ir a ver cómo es que eso se está avanzando. Teresa, ni qué decir la ley del Sistema Nacional de Cuidado. Sí. Son grandes problemas de política pública que responden a necesidades, a problemas efectivos, no son ni ideológicos, ni inventos, no son... Tú, en definitiva, a partir de lo que hemos conversado, ¿no crees que el gobierno no vaya a avanzar en una agenda conservadora respecto a los derechos adquiridos por grupos como las mujeres, que somos más del 50% de la sociedad? Es difícil que avance, o sea, que tengamos grandes retrocesos, que tengan ganas de retroceder, que están atacando el tema del lenguaje inclusivo y todo lo demás. Pero eso son cosas que se revierten, o sea, uno no va a dejar de sentir de que es persona, digamos, porque no te nombren. Es cierto que a lo mejor es complicado para las demás generaciones, pero ya está instalado en el mundo que tú nombres a todas las personas, que si tú quieres comunicar... Que quieren avanzar, pero no en determinada agenda, pero no lo ves posible dado los avances ya adquiridos por la sociedad chilena. Yo creo que van a querer avanzar, pero que va a ser difícil. Y nosotros vamos a estar vigilando, claro. vigilando, porque es una cuestión importante. Cuando uno tiene una agenda de derechos de las mujeres o una agenda feminista, es algo que favorece al conjunto de la población. Está demostrado que cada vez que se disminuyen las desigualdades entre hombres y mujeres, gana el conjunto de la sociedad. Cuando hay más mujeres participando en política, está claro de que mejora el conjunto de la sociedad. Entonces, no es una cuestión de que nosotros vamos a ir a decir, ay, que yo quiero esto, que no, es una cuestión que es para el conjunto de la sociedad. Pero si este gobierno fue capaz de aprobar una mega reforma que, convierte el sistema tributario en más regresivo, de que hace converger las cosas hacia un mayor déficit fiscal, y ahora que establece un sistema de compensaciones que es absolutamente tirado a las mechas, digámoslo así, ¿por qué no podría impulsar reformas en el mundo de la mujer sin tener éxito como lo ha hecho? No, si puede avanzar, si puede hacerlo, si decide con los votos. Pero eso no quiere decir que la sociedad vaya a cambiar y a hacerse cargo, o sea, y a adoptar las mismas visiones. Si tú quieres decidir, digamos, de que ahora, ¿no es cierto?, este tema de la fecundidad, que las mujeres vas a ponerte a darles un bono de 31.000 pesos por hijo y no sé qué más. ¿Tú crees que las mujeres van a cambiar sus conductas, su observación, sus adhesiones, su valoración de su vida y sus problemas porque tú le pongas una política que dice que tienen que hacerlo así, no asá?
No pasa ya, no pasa porque es contra cultura en la parte más individualista, si tú quieres. O sea, que fue en un momento el con mi plata no, pero bueno, resulta que con mi vida no, con mi vida no te metas. Hay un proyecto también dando vuelta respecto al misotrol, ¿no? Es ridículo, quieren hacer una vigilancia. ¿Por qué no vigilan todos los remedios, todos los que se venden en las ferias? Se venden cosas muchísimo peligrosas en las ferias. Claro, el misotrol, que es el medicamento que se usa para el aborto, ¿no? Que se usa, entre otras cosas, para la interrupción del embarazo, sí, en sus primeras semanas, que el que usa el propio Ministerio de Salud para el aborto, ¿no es cierto?, en general por violación, que es el que está que es en primera semana. Ese es el que se usa y es un medicamento sano, no es un medicamento que le haga daño a las mujeres, a las personas. En cambio, venden una cantidad de porquería súper peligrosa en todas las ferias y van a preocuparse de esto. Claro, ¿qué impacto tendría eso, que se prohibiera, que se pusieran los ojos sobre ese medicamento? O sea, si en el fondo es el sistema público el que provee, digamos, a los servicios de salud y tienen que comprarlo y se compran centralizadamente. Si el ataque es contra el comercio ilegal, digamos, porque no está disponible, tú no compras misotrol en la farmacia, digamos. No, claro, se compra a través de otros mecanismos. O con receta para ciertas dolencias, qué sé yo, entonces está perfectamente vigilado. Si el cuestionamiento es porque hoy día se compran remedios, todo tipo de remedios por internet, po. Claro. Entonces, pero se compran todo tipo de remedios, entonces vas a ir a decir vamos a hacer uno, ¿no? Es ridículo. ¿Qué piensa una feminista histórica como tú respecto del problema que existe en Chile con la baja natalidad? ¿Cómo se está abordando? Se hizo una comisión. No sé si es un problema, no, depende de dónde es el problema. Ya. ¿Quién define el problema? Ya. ¿No te parece que sea un problema? O sea, ahí puedes mirarlo, puedo mirarlo desde el punto de vista económico, de la sustentabilidad, puedo mirarlo desde muchos lados. Lo que te puedo decir es que las mujeres hoy día están decidiendo tener el número de hijos que quieren tener libremente y con acceso a los métodos y las posibilidades para lograrlo. Y eso es un avance que solo puedo aplaudirlo. El tema que tú digas es que tengan solo un hijo es poco, porque entonces después es el promedio, porque hay un montón que no tienen, digamos. El promedio es 0,99. Es 0,99 el año pasado, pero eso puede modificarse. Pero no, o sea, no va a subir mucho más. O sea, estamos en el 1,3, 1,2. Menos de la tasa de Roberto reemplazo, Méndez, ¿no?, viene gritando de hace años. El otro día estuve con él y me reí, le dije, tú vienes hace años gritando por la baja de la fecundidad. El tema de la fecundidad tiene que ver con las condiciones para tener hijos. Totalmente. Y es algo donde se juntan lo subjetivo individual con lo social. ¿Yo por qué voy a tener hijos para dárselo a la sociedad? No, yo quiero tener hijos porque es mi proyecto de vida, porque están las condiciones, claro, porque tengo la pareja, porque no, qué sé yo. Es un problema cuando, a mi juicio, no están dadas las condiciones. No están dadas las condiciones. Y esa pese a la decisión social de la mujer que sí le gustaría, por ejemplo, ser madre, claro. O sea, claro, cuando tú preguntas en encuestas, ¿no es cierto?, cuál es el número de hijos deseados, qué sé yo, claro. Curiosamente, en esas encuestas, que en Chile se hacen poco, pero en otras partes se hace sistemáticamente, los hombres tienen un tamaño de familia deseado mayor que el de las mujeres. Que no le pregunto, obvio, ¿no? Uno entra a preguntar, ¿y qué pasa? Claro, ¿quién lleva el peso? ¿Quién lleva el peso? Entonces, el problema es cómo generamos las condiciones para que las mujeres quieran tener hijos. Y estamos en horas en que se está debatiendo nuevamente esa vacuna universal. Claro. ¿Te parece eso importante, Es Teresa? muy importante, pero si se va a financiar de nuevo con los recursos, digamos, de cesantía, es gravísimo. O sea, nuevamente vamos a pasar, digamos, a cargar algo que debería tener que ver con los empleadores, que tendría que ver con el Estado, digamos. Este proyecto estaba para aprobarse, no se aprobó porque la derecha no quiso la última votación. Y tenía una propuesta de financiamiento que era tripartito, que es lógico, que haya aporte del Estado, que haya aporte del empleador y que haya aporte del trabajador, la trabajadora, y además que sea universal, hombres y mujeres. Entonces el tema está en el financiamiento y también en el cómo tú vas a acceder a la totalidad de las mujeres. Porque cuando tú dices universal, digamos, universal quiere decir que también a las rurales, también a las que están en el pueblo chico, y eso significa tener una red
de instalación de servicios de sala cuna, digamos, donde puedan llegar esas mujeres, porque si no va a ser nuevamente puro papel nomás. Entonces, esos son los desafíos, y eso estaba instalado, porque tenemos un Integra, tenemos una Junji, tenemos una red. Entonces, si tú vas a transformar todo esto en privado, ¿no es cierto?, vas a privatizar, vas a generar, digamos, condiciones para que los que tienen plata puedan cumplirlo, y los demás vamos a ver qué tipo de solución se les puede dar. Entonces, es muy importante, pero no es suficiente, porque depende del cómo. Con esta marca... No puedo dejar de preguntarte esto. En el ámbito internacional, este gobierno no apoyó la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Existe cierto consenso en que una mujer debería tener la Secretaría General de la ONU. Además, es un mundo dominado por dos machos clásicos, digamos, Trump y Putin, que son tipos autoritarios y que son conservadores en el ámbito religioso y moral. ¿Cómo la ves? A ver, mira, lo más interesante de la candidatura de Michelle Bachelet es que ella ya corrió los márgenes. O sea, si no es ella, va a ser una mujer, y va a ser una mujer que va a tomar mucho de lo que está diciendo ella. Ella ya corrió los márgenes. La Michelle Bachelet es una líder indiscutible, tiene una instalación y un reconocimiento mundial. Yo he estado con ella, digamos, estuvimos el año pasado en la Conferencia Regional de la Mujer en México, y no sabes el impacto que tiene su sola presencia, digamos. O sea, ella ha logrado instalar, digamos, y Chile es un privilegio total tener una mujer como ella, porque el impacto en el conjunto de América Latina y del mundo para el tema de mujeres y derechos humanos es indiscutible. Eso ya está logrado, ella ya logró. Y seguro que si no es ella, va a ser una mujer, digamos, la que quede como secretaria general, y ese es su aporte. Es una vergüenza que Chile se farree semejante cosa, es una mezquindad, una estupidez, digamos, no hay palabras para decir la vergüenza que te da. La vergüenza, nadie puede creer en el mundo de que teniendo una persona tan extraordinaria, un personaje que uno dice, ¿de dónde le salió a este señor Caster no respaldar a lo mejor que tienen? Así eso. Entonces eso es lo que pensamos. ¿De dónde le salió? Es socióloga y feminista histórica o fundadora. Muchísimas gracias por vernos. Fundadora, nosotros somos seguidoras de las viejas del MEMS del año 35. Claro. Nosotros somos discípulos de la Elena Cafarena y la Olguita Poblete, dos mujeres maravillosas que nos enseñaron tanto en los años 80. Y de la tradición y de la historia feminista mundial, sin duda. Y obviamente, y con grandes mujeres como Julieta Kirkwood, ¿no es cierto? Somos... De ahí vengo yo. De ese mano. Muchísimas gracias, Teresa, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un placer estar aquí y conversar estas cosas. Gracias, Teresa. Ha sido todo. Nos vemos la próxima semana en De Esto Se Habla, coproducción del País con ADN. Nos vemos. Esto fue De Esto Se Habla, una producción de Prisa Media.